Vamos a abrir la Biblia en Lucas capítulo 23, desde el versículo 26 hasta el 31. Vamos a leer todos. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: cae sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Amén. Cuando nosotros estamos pues de Navidad, Licia, ahorita sí manejar un poquitico. Cuando nosotros estamos celebrando la Navidad, pues estamos esperando que las cosas que sigan son lindas. Una vez me invitaron a una novena. Perdón, voy a arreglar acá. Me invitaron. En el momento de comenzar a dar la palabra, que era 24, entonces hablé acerca de la sangre de Jesús y del regalo de la vida, de la paz, de lo que Dios nos... Claro, toda la gente que estaba esperando que yo cantara solamente Tutaine, que hablara de los Reyes Magos. Pero pues como ese no es el regalo de Dios, y como les decía ahorita, nosotros estábamos esperando los regalos, pero si en un cumpleaños el que debe recibir los regalos es Él, no nosotros. Sin embargo, estamos celebrando el cumpleaños ajeno y esperamos los regalos nosotros. Pero Jesús sí nos trajo un regalo, y es eso, la sangre, su nombre, su poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios, tener ángeles que nos ayuden. Es que el mundo espiritual y todas las riquezas espirituales que Dios nos ha concedido son muy grandes, y nosotros las menospreciamos y las estamos cambiando por un plato de lentejas como Esaú. Estamos cambiando los privilegios que tenemos por ser llamados hijos de Dios, que es la primogenitura, y la estamos cambiando por cosas de este mundo. Entonces nosotros no seamos así, sino que entendamos que si la prédica hoy está hablando de todo esto, es la razón del regalo de Dios. La paz que Dios nos trajo fue el regalo más grande. Lo primero que tenemos que entender en la prédica de hoy, que su título es: el clamor con lágrimas por mí y por mi descendencia. Porque eso fue lo que Jesús dijo: hijas de Jerusalén, ¿por qué lloran por mí? No, ¿por qué se lamentan por mí? Háganlo por ustedes mismas y por sus hijos. Porque si esto están haciendo en el árbol verde, ¿qué no harán en el árbol seco? Eso es lo que vamos a entender. ¿Por qué les está diciendo hijas de Jerusalén? ¿Por qué les dice hijas de Jerusalén? Porque no les dijo hijas de David, o hijas de Salomón, o hijas de Abraham, sino hijas de Jerusalén. Porque Jerusalén traduce la casa de paz. Es decir, ellas estaban esperando al que traería la paz. Melquisedec es llamado rey de justicia, rey de paz, porque él se llama Melquisedec, que esto quiere decir también, vamos a mirarlo. Hebreos, para no confundirme, Hebreos, capítulo 7. Dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, o sea, rey de la paz, o Shalom, o Salem, es lo mismo, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primero rey de justicia, y también rey de Salem, esto es rey de paz. Pero todos esos títulos son los títulos de Jesucristo. Será llamado su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz o rey de paz. Son los títulos de la nobleza que traería Jesucristo, rey de paz. ¿Por qué rey de paz? ¿Por qué Jerusalén? Bueno, nosotros hablamos y hemos hablado en muchas ocasiones que el primer pecado que se cometió no fue el de Adán, sino el de los ángeles que cayeron. O sea, el primer pecador que hubo fue Satanás. Cuando Dios creó todas las cosas, las creó por medio de Él y para Él.
Es decir, que hasta la obra de Dios está manifestado, el amor de Dios por su Hijo. Usted no ha escuchado que la gente dice, ay Dios, gracias por este día tan lindo. Ay Señor, gracias por... Yo hasta digo, Señor, gracias por las mandarinas, gracias por los limones. Me encanta el jugo de mandarina, el limón de... Yo soy feliz con los jugos. Y mi esposa me hace jugos con verde, yo soy feliz. Pero verdaderamente, como no todo fue creado por mí y para mí, yo tengo que darle gracias al Señor, porque el Señor creó todas las cosas para su Hijo. Sino que yo estoy comiendo de lo que Dios hizo para su Hijo, porque Dios ama a su Hijo. Y nos ama a nosotros, que nos permitió que nosotros comamos de lo que Él comió, de lo que hizo, que disfrutemos de lo que Él tiene. O sea, nosotros no podemos negar el amor de Dios. No podemos negar que Dios creó todas las cosas y que Dios ama a este mundo. Lo que pasa es que hay dos bendiciones. La bendición general, que es para los que creen en Dios, y para los que no creen en Dios, porque Dios es bueno hasta con los injustos, ¿cierto? Y hace salir el sol sobre buenos, sobre malos, para que nadie diga que Dios no es amor y que Dios no hizo las cosas. Eso dice la Biblia. Entonces, hasta en la creación se ve el amor de Dios, pero también se ve la justicia de Dios. O sea, que Dios tiene amor, pero también tiene justicia. Miren en la casa. En la casa, ¿qué hay? Hay un padre, hay una madre. El padre representa la justicia, la madre representa como la gracia. Siempre el papá tiene una condición como de ser la persona que lleva la justicia, el orden, bueno, hagamos, no sé qué. La mamá la que, como por el lado por donde van los hijos, mami, ¿y será qué tal? Y porque a veces ven que el papá hay mucha justicia. No, yo no le digo a mi papá porque le digo a mi papá. Entonces, en el caso nuestro, en el caso de mucha gente, obviamente, en otros hogares de pronto la mamá tiene más justicia, el papá es más blandito, pero no es que no lo deba hacer así. Sino que Dios, cuando creó a uno, creó al hombre, en él había las dos cosas de Dios, porque dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Entonces creó Dios al hombre, varón y hembra los creó, pero al primero a quien Dios dio espíritu, a Adán, cuando Adán era uno, en espíritu, sacó de la costilla a la mujer. Es decir, de Dios se ve la justicia y el amor, cuando sale de del hombre sale la mujer. ¿Me estás llevando? Cuando era solamente uno, la justicia y el amor estaban en Adán, porque fue hecho a la imagen de Dios. Es decir, Dios tiene amor y justicia. Cuando se conoció el nombre de Dios por medio de Jehová, se conoció la justicia de Dios. O sea, por eso dio la ley. ¿Sí? Porque Dios comenzó con la justicia, no robe, no mate, no fornique. ¿Por qué dio todo eso? Porque le dijo al hombre, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es como la palabra que trae justicia. Es como la palabra, que trae el amor. ¿Por qué trae el amor? Porque Dios sabía que allí iba a estar uno a quien Dios le va a hacer justicia, pero que usted no se va a dejar engañar. No coma del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es un mandamiento que tiene amor. Es que nosotros los hombres no entendemos que en el mandamiento hay amor. Si uno le dice al hijo, no salga, no haga, lo ve a uno como enemigo. El hecho que uno quiere que uno diga todo, sí, haga, sí, sí, todo para los hijos. Pero resulta que Dios está dando un mandamiento: no haga, oiga, no haga, no coma, como si fuera un regaño. Antes que lo haga, no coma, no vaya a comer, mire que si no va a morir. Entonces fue el diablo que ya estaba ahí, el mandamiento que era de Dios por amor. Entonces el diablo dijo, no, si es que usted no va a morir. Si no sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, seréis como él, sabiendo el bien y el mal. Entonces el hombre y la mujer fueron engañados. Y entonces, ¿qué conocieron? La justicia de Dios, que dijo que no comas porque mueres. Y resulta que el hombre, como desobedeció, murió. Pero por amor a ellos les dijo, no coma. No tanto porque el árbol fuera o no fuera, sino porque no rechace el mandamiento, la palabra de Dios. Cuando el hombre rechazó la palabra de Dios y aceptó la palabra de este que había pecado primero, entonces lo convirtió en un pecador que no tiene paz de Dios. ¿No tiene qué? Paz de Dios. No tiene, o sea, lo está esperando el día de la ira. Por eso estoy diciendo que el primer pecador es el diablo. Entonces, ¿a quién le espera la ira? Al diablo. El diablo es el que debía ser castigado, pero como el Hijo de Dios venía a tomar su reino, obviamente tiene que entrar por acá. Mire, esto tengo que decirlo de la siguiente manera. Muy poco he enseñado esto, pero cuando Jesús dijo que el reino de los cielos es semejante a una mujer que guardó en una medida de harina, guardó el
puso la levadura en tres partes hasta que todo fue leudado. Cuando está hablando de esas tres partes, son tres cosas grandes que se deben llenarlo todo, ¿sí? El reino de los cielos es semejante a una mujer que tomó tres partes y lo leudó hasta que todo fue leudado. Es decir, que todo lo que Dios va a hacer, lo va a hacer como en tres partes, ¿sí? Tres cosas muy importantes tiene el Evangelio, el reino de Dios. Primero, que el Hijo de Dios venga a tomar su reino, ¿cierto? Es lo más importante. Usted hace una fiesta, la hace por su Hijo. El reino de los cielos, el cielo y la tierra fue creado para el Hijo, por Él y para Él. No fue por nosotros, sino que nosotros fuimos creados para Él, para su Hijo. Lo que pasa es que nosotros nos desviamos, nos abandonamos. Y cuando el hombre cometió el pecado, entonces fue sacado del huerto del Edén, ¿sí? Fue sacado del huerto del Edén. Es decir, del sitio donde había ¿qué? Paz y comunión con Dios. En el huerto del Edén, si el hombre guarda el mandamiento, lo que va a guardar es que tiene paz para con Dios, tiene una buena relación con Dios. Cuando usted tiene una buena relación con alguien, pues tiene paz. Pero cuando ya usted desobedece a esa buena relación de alguien que es superior a usted, y usted ya queda debiéndole a él cuando usted le desobedece, o sea, ya no tiene paz. Como nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, sino que Él fue quien nos hizo, y Él sabe lo que necesitamos, pues le dijo no coma, porque Él sabe que si come muere. Es decir, si desobedece a mi palabra, morirá. Pero la serpiente lo convenció que no. En fin, los hombres fueron sacados de la presencia de Dios y fueron echados del huerto del Edén, del sitio donde había paz. Pero Jesucristo, que no es el creado, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el que viene a tomar su reino, a tomar su herencia. Así dice Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. ¿Qué dice? Versículo 2. Hebreos capítulo 2. 1, 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Sí? ¿Por quién hizo el universo? ¿Quién es el heredero de todo? El Hijo. Él es el heredero. Él viene a tomar su reino. Lo primero que nosotros tenemos que entender, que fuimos creados para que le sirvamos a Él. Él dijo no coma del árbol de la ciencia del bien y mal. Dijo mire, puede comer de todos los árboles, labre la tierra. El hombre tiene ya un trabajo para con Dios, es cuidar el huerto. Cuidar el huerto quiere decir cuidar la paz que hay en ese sitio, ¿sí? O sea, que todo esté en paz, que todo esté tranquilo, no vaya a comer de esto y todo está bien. Pero cuando el hombre vino e influenció, el diablo vino e influenció a la mujer, y por medio de la mujer entró al hombre, lo hizo obedecer. Entonces ellos murieron. Muerte quiere decir separarse. Cuando una persona se muere, se separa la parte espiritual de la parte de la carne. Eso es la muerte es la separación. Si nosotros nos separamos de Dios es por causa de la desobediencia. Cuando uno desobedece, uno se separa. Al separarnos de Dios, entonces se causa la muerte por falta de tener palabra de Dios, que es la que da vida, ¿sí? Entonces ya el hombre, ¿qué es lo que no tiene? No tiene paz para con Dios, como tampoco la va a tener el diablo y sus ángeles. El hombre perdió la paz, pero Jesús viene a tomar su reino, y ese plan no se va a abortar. Cuando Jesucristo nació en este mundo, dijo que yo para esto he nacido, para ser rey. Cuando lo están indagando, cuando Pilato lo está indagando, dijo, y luego tú eres rey, dijo yo para esto he nacido. Juan capítulo, como tenemos mucho que leer la Biblia, pues no vamos a leerlo todo, pero por favor léalo. Juan capítulo 19, cuando él dice que él vino para ser rey. Pero bueno, vamos a leerlo entonces todos en un momento, rápidamente. Juan, que nos alcance el tiempo. Juan capítulo 18. Versículo 36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz. Es decir, nosotros tenemos que escuchar esa voz y tenemos que decírselo a todo el mundo. Jesús nació en este mundo porque Él venía a ser rey. Él venía a tomar su reino, es decir, Él venía a tomar su herencia. Es lo primero. Sino que nosotros fuimos hechos a la imagen de Él,
antes que Él viniera para que le sirviéramos a Él como el camino por el cual Él puede hacerse hombre y entrar en el reino. Dios, cuando creó el universo, creó los tiempos para que Jesús no viviera aquí eternamente, sino que creó el tiempo donde nosotros pasamos un tiempo y Él también. Él solo pasó 33 años. Nosotros podemos pasar de pronto a 60, 70, 80, no sé cuántos, pero usted no va a pasar más de 120 o 130 años por bien que le vaya, porque nuestra vida en este mundo es temporal. Como Jesús, la vida de Jesús por este mundo iba a ser temporal. Él se despoja de sí mismo de una manera temporal, porque siendo el ser igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de la cruz. Por eso Dios lo exaltó y luego lo resucitó y lo sentó a la diestra para que tome su reino. Es decir, Él viene para ser rey, pero cuando Él viene también viene para deshacer esas obras del diablo que el diablo hizo con nosotros. Es que engañó al hombre y engañó a la mujer y los hizo caer como pecadores, pero no fue la voluntad verdaderamente de Adán, sino que el pecado satánico, digámoslo así, lo comentó, lo hizo fue la mujer, a quien Dios no le habló ni le dio el mandamiento, sino que el mandamiento se lo dio fue a su esposo. Y su esposo le dijo a ella: mire, Dios nos mandó a decir que no comamos, porque nunca se escuchó que Dios le dio el mandamiento a la mujer, sino al hombre. Y del hombre salió la mujer, y luego el hombre es el que tiene que decirle y hablarle a la mujer, enseñarle las cosas. Y él dijo que no coma ni toque. Bueno, en fin, no sé cómo lo habrá dicho. El caso es que por medio de ella, hizo que el hombre desobedeciera y se apartara de Dios. Eso fue una estrategia del diablo para destruir la venida de Jesús a tomar su reino. Entonces la ira de Dios está sobre este ángel que no solamente pecó en el cielo, que quiso ser igual a Dios en el cielo, sino que estando en la tierra quiere hacer que el Hijo del Hombre no tome su reino, ¿sí? Porque si destruye a esa pareja, que ya son espirituales, también destruye la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús lo que hace es retener la venida, como que se espera. Jesús perfectamente había podido nacer en la primera mujer, en Eva, porque Dios no les dio el mandamiento a los que estaban ahí que se multiplicaran, sino a ellos les dijo que cuiden el huerto y lábrenlo. Pero como ellos desobedecieron, entonces ya comenzaron a tener hijos, no como un mandamiento, sino para que la descendencia saliera de ahí, ¿sí? Para sostener el mandamiento. Bueno, ellos cuando salieron tuvieron los hijos afuera, pero los tuvieron fue ya fuera del reino, fuera del huerto del Edén. Entonces Jesús viene para tomar su reino. Jesús viene es primero, nació para ser rey y viene a tomar su reino. Segundo, viene para deshacer las obras de las tinieblas. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, ¿qué dice? El que practica el pecado es del diablo, o sea, le pertenece al diablo, ¿sí? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo, ¿sí? ¿Para qué apareció? O sea, ¿para qué se manifestó? ¿Por qué se manifestó Jesús después del bautismo? Cuando Jesús fue bautizado, se escuchó la voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Después que Él fue bautizado, entonces el mundo espiritual, ante el mundo espiritual fue revelado el Hijo del Hombre, y para nosotros también, ¿sí? Porque a partir de ese momento el Hades y los demonios comenzaban a manifestarse. El diablo le dijo: con que tú eres el Hijo de Dios. Entonces para esto apareció el Hijo de Dios, para enfrentar a ese que quería entorpecer la venida del Hijo del Hombre, que Él tomara su reino, y para deshacer las obras del diablo que había cometido contra los hombres, ¿sí? Es decir, nosotros, aunque no estábamos recibiendo el amor de Dios, sino que estaba esperando la ira de Dios por haber desobedecido y éramos pecadores. Por eso, bueno, como nosotros tenemos que, digamos, entender primero que todo que el pecado de Adán trajo la muerte a todos los hombres, porque dice que por cuanto el pecado entró por un hombre y por el pecado entró la muerte pasó a todos los hombres. Lo primero que tenemos que entender es que nosotros estamos muertos y por eso somos pecadores. Muertos, ¿qué quiere decir? Alejados de Dios, que no obedece la palabra de Dios. Nosotros consideramos que somos pecadores es por la ley, ¿cierto? Porque uno dice a una persona: ¿usted es pecadora? No, pues yo no hago mucho bueno, yo hago cosas buenas. Entonces se mide con respecto a la ley, pero no entiende que es pecador desde Adán.
¿Por qué? Porque cuando Adán pecó, todos pecaron. Porque cuando entró el pecado por un hombre y por el pecado entró la muerte pasó a todos los hombres. Es decir, el pecado, que es estar alejado de Dios, está en todos los hombres. Todos los hombres están alejados de Dios. Todos los hombres, ningún hombre tiene paz de Dios. Ninguno es bueno, ninguno es justo, no hay ni siquiera uno. Pero Dios tiene misericordia del hombre, Dios quiere amar al hombre, Dios quiere entregarle su amor al hombre, quiere darle paz, quiere que el hombre tenga paz y que el verdadero que debe recibir el castigo es el diablo, ¿cierto? Miren lo que dice Mateo 25. Mateo 25. ...41... Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados malditos al fuego eterno, preparado ¿para quién? Mire, es que el infierno era preparado para nosotros. ¿Qué estamos cantando nosotros en la canción? Eres tú quien nació para recibir este amor, que en tu vida no haya duda para recibir este amor. ¿Sí? Eres tú quien nació para recibir este amor, por siempre tú tendrás este amor. Porque es que nosotros fuimos creados como un recipiente que puede recibir el amor de Dios, mientras que los ángeles no. Es decir, Dios sabe que nosotros fuimos engañados, que nosotros estamos muertos no por causa de nuestro pecado de la conducta, sino por causa del pecado de Adán, que es el primer hombre que se apartó de Dios. Y al apartarse de Dios ya no tiene paz, sino que le espera el juicio. ¿Hasta ahí está bien? Sí. Dios creó todo, voy a hacer un resumen. Dios creó todo por amor al Hijo. Hasta nosotros nos creó. Pero el diablo, que fue el primero que pecó, quiere destruir la venida para que el Hijo tome su reino. Como el Hijo un día tiene que despojarse a sí mismo para tomar su reino y entrar en un lugar, entonces él, para tomar la carne, necesita a los hombres. Entonces entra por el vientre de una mujer y se hace hombre. Esa mujer ha de ser virgen. ¿Por qué tiene que ser virgen? Para que no nos quepa la menor duda que es hijo de Dios, no hijo de un hombre. Es decir, que antes que Adán y Eva llegaran a concebir, Jesús había podido nacer en Eva. Pero como ellos cometieron el pecado, entonces él retuvo su venida, esperó un poco, dejó que Adán y Eva tengan sus hijos, y cuando tengan los hijos, de ahí vendrá el que aplastará la cabeza de la serpiente. Dijo que de ti saldrá el enemigo, ¿sí? En Génesis capítulo 3, versículo 15, ¿sí? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ellas te herirán la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, eso ya estaba desde allá. Va a haber una lucha entre el rey que viene de Dios y el rey de este mundo, luchándose por el que trae la paz y con el que destruyó la paz de Dios. El que destruyó la paz de Dios en el huerto del Edén fue el diablo, y el que viene a traer la paz nuevamente es Jesús. Será llamado admirable, Dios fuerte, príncipe de paz. Entonces todo lo que pasó en el Antiguo Testamento es solamente para parafrasear lo que iba a ser Jesús, la muerte de los corderos, el sacrificio de los corderos inocentes pagando por el pecado de la conducta de los hombres. Es solamente una parábola. ¿Qué tal nosotros hoy en día ponernos a pensar que tenemos que ir a sacrificar corderos como en el Antiguo Testamento para que Dios perdone nuestro pecado? No, nosotros tenemos que pasar de la ley de la muerte a la ley de la vida. Los hombres que estuvieron bajo la ley, Dios les añadió, a esos que están muertos les añadió la ley. A los que ya habían muerto, a Adán, Abraham, Isaac, ellos no tuvieron la ley. Jacob no tuvo la ley. ¿A quién le dio Dios la ley? A Moisés muchísimo tiempo después. Pero los hombres ya había pecado en el mundo. Pero Dios dio la ley para coger un pueblo y meterlo bajo la ley, y confiese que es un pecador, lo tiene bajo maldición. Con esa ley Dios los llevó hasta Jerusalén. Mire que la ley no se la dio en Jerusalén. ¿Dónde se la dio? En el desierto. Y con la ley los fue llevando hasta llevarlos a Jerusalén, es decir, donde hay paz, casa de paz. Jerusalén quiere decir casa donde se provee, Jireh Shalom, ¿sí? Jehová provee es la paz, proveedor de paz. Dios es el proveedor de la paz. Pero Jerusalén quiere decir casa de paz. Es decir, Dios los va a trasladar de haber estado bajo la potestad de las tinieblas, es decir, bajo el opresor nuestro. ¿Quién es? El diablo. Para Israel el opresor era Egipto, Faraón, pero es solamente una parábola de la verdad, porque nuestro opresor no es Faraón, no es el presidente, nuestro opresor es el diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Es decir, que nosotros tenemos unos enemigos que no es Israel, no es Egipto, no es Venezuela, no, nuestro enemigo es espiritual. Es decir, sacar
que Dios sacara a Israel de Egipto y llevarlo hasta Jerusalén, tenía que pasar por el mar, ¿sí? Y luego en el desierto les dio la ley, y con la ley los llevó hasta Jerusalén, que es donde se supone va a tener paz, ¿sí? Cuando llegaron a Jerusalén, que es el sitio de paz, resulta que no tuvieron paz. Entonces comenzaron a decir que un día iba a venir este Cristo que les traería la paz. Todos están esperando al Cristo que trae la paz. Todos estaban esperando. Y Dios les mandaba profetas y les mandaba gente que les dijera, ¿sí? Que les hablara, que les dijera que ya el rey va a venir, que ya el rey va a venir, que ya Dios les va a dar la paz, que no se preocupen, que esperen ahí. Resulta que mire lo que dice Mateo 23. 23, 37. ¿Qué dijo Jesús en cuanto a eso? Dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos bajo tus alas y no quisiste? ¿Qué fue lo que quiso hacer Jesús? ¿Qué fue lo que quiso hacer Dios? Coger a Jerusalén y tener a todos los de Jerusalén como una gallina que los mete bajo, es como los pollitos, protegiéndolos y cuidándolos. Los tenía bajo la ley para cuando Jesús viniera los salvara. Pero los apedreaban porque él les decía, no, porque los profetas y los que eran enviados les decía: ustedes están mal, ustedes están mal. Cuando decía que está mal, entonces ellos mataban al profeta. Mire, ¿qué es lo que no le gusta al hombre? De la fe verdadera, que le digan que está mal. En todas las partes de todas las iglesias de la religión dicen: hermano, tú vas bien, Dios te bendiga, vaya por ahí, Dios te va a bendecir. Todo eso se lo dicen. Nunca en una iglesia le dicen que arrepiéntase. Casi ninguna iglesia le dice arrepiéntase. Casi ninguna iglesia le dice: usted va mal, hermano. Oiga, ¿por qué no viene a orar? Oiga, ¿por qué no lee la Biblia? Oiga, ¿por qué no va al culto? Oiga, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no busca primero su reino y su justicia? ¿Por qué no se arrepiente? ¿Por qué no se arrodilla? ¿Por qué no suplica por su espíritu, por el suyo, por el de sus hijos? Ay, todo eso es pereza. No, a mí quiero que me dé la bendición. Entonces la predicación es: Dios te va a bendecir, te va a multiplicar. Y todas las palabras de la Biblia de bendición son las que ven, porque como es que tiene que recibir lo bueno. No, hermanito, de lo malo también hay. El pollo también tiene hueso. El pollo no es solamente carne. El pescado también tiene espina. Entonces Dios nos hubiera dado como solamente babosas o lombrices para comer. ¿Por qué nos dio la carne con el hueso para comer? Porque sabe que hay una cosa que no es de comer, que es dura, y que hay que entender que no todo es lo que uno quiere, que no todo es comida, ¿cierto? Que no todo le alegra a uno. Es decir, la palabra de Dios tiene justicia y también tiene amor. Vino la palabra de justicia, que es la ley. Mire, la palabra de justicia es la ley que trajo Moisés. Porque la paga del pecado es la muerte. Y todos los que están bajo la ley están bajo maldición. Es decir, todos los que están bajo la ley están bajo la maldición, bajo el juicio de Dios. Ya lo hemos estudiado muchas veces. Nosotros tenemos que salir de la ley, es decir, de ese hueso, y comer la carne. Jesús dijo: si ustedes no comen mi carne, no beben mi sangre, no tienen vida. Ya comieron el hueso. O sea, ya comieron la ley. Ya ustedes entendieron la disciplina de Dios. Ustedes ya entendieron el temor de Dios. Hay iglesias tan bajo la ley. Hay iglesias, bueno, yo puedo nombrar muchas, pero ¿para qué pongo a nombrar? Yo no estoy aquí para dar testimonio de las otras iglesias, sino para dar testimonio de la verdad. Pero hay muchas iglesias que tienen a la gente bajo la ley. No coma, esto es malo, usted no beba, usted no puede hacer, esto no se puede, esto no se puede. Pero entonces, ¿qué están levantando? Una cantidad de fariseos que por fuera se ven todos que ya no robo, ya no mato, yo me porto bien, mire, yo soy juicioso. Pero por dentro quieren hacer todas esas cosas y no tienen vida. Tampoco puede irse a lo largo de la gracia, a gracia, solo gracia, tampoco. Porque Dios no nos mandó a que nosotros vivamos bajo libertinaje, sino bajo la libertad de presentarnos delante de Dios. Escuche lo que le digo. Nosotros, los que fuimos llamados por Dios para recibir el amor de Dios, quiere decir los que fuimos perdonados, los que vamos a ser perdonados si confesamos que somos pecadores. Hijas de Jerusalén, ¿qué quiere decir? Hijas de las que vinieron a recibir la paz por medio de la ley, porque por medio de la ley se sacrificaban corderos y hallaban paz con Dios. ¿Sí? Sí, ellos bajo la ley llegaron a Jerusalén, pero dependiendo de la sangre de los corderos se presentaban delante de Él, delante de Dios. Pero ¿qué dijo Jesús? Sacrificios y ofrendas por el pecado no quisiste, no te agradaron, por eso me preparaste cuerpo. ¿Qué hizo Jesús cuando llegó al templo? Cogió un rejo y sacó a todos los que vendían
palomas y corderos y dijo: salgan de aquí, ustedes han hecho de la casa de mi padre es una cueva de ladrones. Es decir, retiren esta sangre. La sangre de esos toros, esos machos ya no sirve, a Dios no le agradan. Dios preparó la sangre mía, la vida. Abraham le dijo: en el tiempo de la vida volveré a ti. Estoy tratando de hilvanar para que entienda lo que Jesús dijo a las mujeres de Jerusalén, por favor, ¿sí? Para decir hijas de Jerusalén, está diciendo hijas de las que adquirieron la paz, que esperaron que la paz que daba los sacrificios de los corderos bajo la ley. ¿Cómo es? Hijas de Jerusalén, ¿qué es? Las que esperan, o los que esperan tener paz de Dios con la sangre de los corderos en Jerusalén, que usted puede ir a visitar en avión, ¿sí? A esa Jerusalén estuvieron bajo la ley, y con la sangre de los corderos podía tener la paz de Dios porque estaban bajo la ley. Pero Jesús vino a reformar la ley y quitó esa sangre, echó toda esa sangre afuera, rejo, lo sacó y le dijo: la ira de tu templo me consume, el celo de tu casa me consume, el celo de tu casa, porque esta es casa de paz, es casa de oración para todas las naciones. Y ustedes la han hecho cueva de ladrones, porque ellos vendían la sangre. Ellos tenían que hacer corderos y hacer negocio con la sangre de los corderos, pero con la sangre de Jesucristo no se puede hacer negocio, porque la sangre de Jesucristo fue derramada para que el hombre tenga paz por el pecado que cometió Adán. No solamente por el pecado que usted comete cotidianamente. Es que lo primero, mire, escúcheme lo que le digo. La gente cuando va a pedir perdón, no tiene oración de arrepentimiento, siempre recuerda los pecados que está cometiendo, y está bien. Pero una vez en la vida, escúcheme lo que le estoy diciendo, una vez en la vida usted tiene que entender que la sangre de Jesucristo pagó por el pecado original. Es primer nivel. Usted tiene que confesar que soy un pecador, que con la ley lo ayudó a confesar que usted es un pecador. La ley como que lo coge a usted y le dice: confiese que es un pecador. Es que pecador no hay ninguno. La ley solamente busca pecadores, y solamente encontró un justo. ¿A quién? Jesucristo. Mire, cuando lo llevaron allá, ¿qué dijeron? No encontramos en él pecado, no encontramos pecado en él. Mateo 27. Vamos a leer desde el 15, dice: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, le dijo Pilatos: ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sea que por envidia lo habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato dijo: ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron: sea crucificado. El gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: crucifícale. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Es decir, que no se encontró engaño ni pecado en él. Él es justo. La ley, al único justo que estaba buscando era Jesús. Entonces la ley, mire, escuche lo que le voy a decir. Cuando Dios dio la ley, por eso dice que la ley fue hasta Jesús, ¿sí? La ley y los profetas vinieron hasta Juan. ¿Por qué? Porque la ley era para mostrar al único justo, que es Jesucristo. El resto de la ley tiene que decir, tiene que confesar son pecadores. Porque de la ley el único que sale en victoria es Jesucristo, que es justo. Pilatos dijo que él es justo. Los discípulos sabían que era justo. Muchos sabían que él era justo. Las mujeres que iban tras de él llorando sabían que él era justo y lamentaban por él. Y no podían hacer nada. María sabía que no había hecho nada. Pero ni siquiera María pudo hacer algo por Jesús, siendo su propia mamá. Yo cuando veo a gente católica le digo: oiga, pero perdóneme, pero si María no pudo hacer nada por su propio hijo, ¿qué puede hacer por usted? No se deje engañar. No, María no hizo nada.
No podía hacer nada por él. No lo defendió. ¿Cómo puede defenderlo a usted ahorita intercediendo por usted? A ver, ¿usted a quién ama? ¿A su hijo o ama a otros? Entonces, si no hizo nada por su propio hijo intercediendo por él, no lo maten, mire que no hagan. Entonces, ¿qué puede hacer por usted que ni siquiera lo conoce? Carreta. Perdóneme, pero es carreta. Nadie lo defendió, nadie. Ni los discípulos. Dijo, ustedes van a herir al pastor y las ovejas van a ser dispersas. Tan pronto vieron que Jesús iba a ser crucificado, patitas, ¿para qué las tengo? Salieron corriendo. Nadie lo defendió, nadie le hizo justicia. ¿Quién le hizo justicia a Jesucristo? Dios el Padre. Por eso dice que nuestra fe está en confesar que Él es el Señor, que confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, pero creemos que Dios lo levantó de los muertos porque Él fue el que le hizo justicia, porque Él viene a tomar el reino. Entonces, ¿quién va a impedir que Él tome el reino si Él es justo? Pues su propio Padre lo resucitó de los muertos. Y no, Señor, lo sentó a la diestra del Padre. Lo sentó a su diestra y le dio para que tomara el reino en el cielo y en la tierra. Por eso mandó a predicar, mire, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vayan y díganle a todo el mundo, cuéntele, ya recibí mi reino. Lo que pasa es que cuando Él estaba tomando su reino, estaba tomando un reino para dejarnos paz a nosotros. Mire, vamos al capítulo y luego volvemos nuevamente a Mateo. Vamos a lo que estamos leyendo, 23, pero vamos a irnos un poquito más atrás. Lucas capítulo 23, versículo desde el 6. Entonces Pilatos, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que él era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viéndolo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempos que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba hacer alguna señal, y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. Y estaban los principales sacerdotes, los escribas, acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados lo menospreció y lo escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilatos, y se hicieron amigos desde aquel día. Mire, ahorita, mire que hicieron eso, ¿sí? Eso es antes de lo que él dijera Jerusalén, Jerusalén, que dijera a las mujeres, ¿sí? Luego, el 13. Entonces Pilatos, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes del pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturbaba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno, alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni a un Herodes, porque os lo remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Entonces primero lo castigaba y luego lo soltaba. Pero luego ya leímos en Mateo 27 nuevamente. ¿Sí? Volvemos nuevamente a capítulo 100. El 32. Quedamos en 27. Que lo suelte. ¿Quedamos en el 19? Leímos desde el 15. Bueno, lo vamos a leer desde el 27 a 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud de que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho este. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de esta sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, sobre nosotros y sobre... Mire la maldición, cómo está maldiciendo a sus propios hijos. Ahora mire lo que dice acá. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús ante el pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía, imagínense. Y desnudándole le echaron encima le echaron encima un manto de escarlata, y le pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. ¿Qué fue lo que hicieron ahí? Lindon, que conoce lo que es una compañía y
y Fabián, que prestó el ejército. Bueno, aquí más prestaban servicio militar, no lo sé. Pero yo me imagino soltarles una persona como estas a un montón de buitres de una compañía del ejército para tomar del pelo. Yo imagino entre soldados cuando se la montan a uno. Ahora, ¿cómo será para escarnecer? Y se lo tiran ahí como comida a los buitres. Pues lo escarnecieron, lo escupieron, se burlaron, le pusieron, como decía que eres el rey de los judíos, ¿sí? Le pusieron un manto para decir que era rey, se inclinaban ante él y se burlaban de él, lo escupían, y le pusieron la corona de espinas y fuera eso con una caña se la pegaban encima. ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Por qué no decía nada? Porque lo primero es la voluntad de Dios, ¿qué es? Ya los dije. No. Lo primero, lo más importante. Tres cosas tres cosas importantes les dije. Lo primero es tomar el reino, ¿cierto? Él dijo que nació para ser rey. Entonces, ¿qué está haciendo él? Tomando su reino humildemente, aunque ellos se están burlando, Jesucristo verdaderamente está tomando su reino, en medio de las burlas. A él le pusieron una corona, no de oro, pero de espinas, pero le pusieron corona. Lo vistieron de púrpura para decir que era rey y se burlaban, pero verdaderamente rey. ¿Me comprende? Él está tomando su reino. Y Dios vio eso que el Hijo está haciendo. Dios recibió eso, que aunque se burlaron de él y lo escarnecieron, Dios sí dijo, aunque ustedes se burlen, él sí es rey. Y lo resucitó de los muertos. ¿Cómo les queda el ojo? ¿Ah? Ese derramamiento de esa sangre, entonces ¿para qué es? Es que cuando Jesús está muriendo dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hace. Él está intercediendo por nosotros. Por eso la prédica pasada, cuando estábamos hablando, miremos para la prédica pasada cómo conecta con la de hoy. Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Porque esta prédica no es porque quiero predicar hoy esto, sino lo que continúa de lo que hablamos. Juan capítulo 16. Versículo 16 dijo, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice, todavía un poco y me veréis, y de nuevo un poco y no me veréis, porque yo voy al Padre? Decían, ¿qué quiere decir todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús, conociendo de quién preguntaban, que querían preguntarle, y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros, ¿qué? Lloraréis y lamentaréis. Mire, él no estaba ahí, ya no lo estaban crucificando ni iba para el camino. Él dijo, ustedes van a llorar y lamentar, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Escuche bien, ¿por qué Jesús le está diciendo a las mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, ni se lamenten? Él ya había dicho, ustedes van a llorar y se van a lamentar, pero no lloren por mí, porque ustedes van a transformar toda esa tristeza, van a transformar en gozo. Ahora ustedes van a poder entender la bienaventuranza, que dice que bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. ¿Cierto que sí? ¿Ahora entiende? Porque es que los que nosotros lloramos, estamos llorando por nosotros, por nuestros hijos. Nosotros podemos ser consolados porque estamos llorando que el que resucitó de los muertos es el que vino para darnos paz. Bien, ahora bien, Jesucristo está muriendo, está siendo entregado y les dijo, íbamos en Mateo 27, que Él viene a tomar su reino. Entonces lo primero es que así lo está tomando y Dios lo resucitó de los muertos, o sea que la voluntad de Dios por medio de Jesucristo se está cumpliendo. Él vino para ser rey y tomó su reino, lo tomó humildemente, se despojó a sí mismo haciéndose hombre, ¿sí? Y obedeciendo al Padre hasta la muerte y muerte de la cruz, porque la muerte de la cruz es la muerte que Dios su Padre escogió para Él, para que en esa muerte deshaga las obras del diablo, ¿sí? Y nos salve a nosotros. Ahora, ¿qué es la Navidad entonces? La Navidad o la Nochebuena, lo que nosotros debemos pasar ahora. ¿Por qué deberíamos llorar y lamentar? Porque Jesús dijo, no lloren por mí, sino por ustedes. Porque es que nosotros no estamos esperando ir hasta Jerusalén. Los que van a Jerusalén, mi hermano fue a Jerusalén hace poco, y no, que muy lindo, que muy divino. A los 8 días ya se formó allá la trifulca. Allá ahorita no hay paz, allá es guerra, allá entrar ahorita es difícil. ¿Por qué? Porque allá no es la paz. Nosotros tenemos que encontrar la paz en la Jerusalén celestial.
Jerusalén celestial es la que viene de arriba, pero esa paz es donde nosotros entramos, pero no entra nuestra carne ni sangre, que fue la prédica antepasada, que dijimos que ni la carne ni la sangre heredarán el reino de los cielos. Es decir, mi carne y mi sangre no van a ir al reino de los cielos. ¿Qué va a ir al reino de los cielos? Mi espíritu. O sea, que los que van a Jerusalén, las hijas de Jerusalén, si no lloran por ustedes mismas y por sus hijos, van a seguir yendo a Jerusalén de la tierra, buscando a Jesús, y resulta que Él ya está en el cielo. Porque dijo, porque yo voy al Padre, ustedes pidan en mi nombre y les será dado, para que su gozo sea cumplido. Es decir, los que van hasta Jerusalén para orar, ya no escuchan la oración. Cuando usted cree que Jesucristo es el que viene a traerle paz, porque el derramamiento de su sangre es para que haya paz entre Dios y nosotros, reciben paz de Dios. Y nos bautizamos. Ahora, ¿por qué nos bautizamos? Nosotros nos bautizamos porque Adán fue destituido del paraíso, fue echado fuera, ¿cierto? Y Dios les dijo que les iba a dar a los que nacieron desde Abraham, que los iba a llevar al sitio donde iba a haber paz, leche y miel. Pero esta es la Jerusalén terrenal. Esa es la parábola de la nuestra. Ellos, para salir de Egipto, tuvieron que pasar el mar. Es decir, que Moisés los bautizó pasando el mar. Pero dependiendo de la sangre de los machos, que fue de los corderos, que se untó en los dinteles de la puerta, pudieron salir de Egipto. Dependiendo de esa sangre, sus hijos no murieron. Dependiendo de esa sangre, ni ellos ni sus hijos murieron. Dependieron solamente de esa sangre. Y luego pasaron el mar. Y pasando el mar, llegaban al desierto. Y del desierto llegaron a Jerusalén. Ahora, Jesucristo viene para sacarnos de la religión de la Jerusalén y llevarnos a la Jerusalén celestial. Dijo, yo soy el camino. Entonces el camino que dijo que todos los que crean y sean bautizados serán salvos. Es decir, es como volver a entrar. ¿Me comprende? Cuando uno cree que la sangre de Jesucristo fue la que pagó por el pecado original, porque dijo que la paga del pecado es la muerte. Entonces Dios, si comes mueres, y el que murió fue Jesús. Entonces Dios dio la sangre de Jesús, proveyó la sangre de Jesús como la paz que podríamos tener para con Dios, para que volviéramos a entrar en el estado de paz que había en el huerto de Edén. ¿Sí? ¿Sí? ¿Nosotros vamos a Jerusalén de Israel? No, vamos a la Jerusalén celestial. Pero mientras tanto estamos saliendo, abandonando este mundo, dependiendo no de la sangre de los toros y de los machos cabríos, sino dependiendo de la sangre de Jesús. Nos bautizamos en agua para entrar en el cuerpo de Jesús, que es el templo. Él dijo, destruyan este templo y yo levanto uno en 3 días. Es decir, cuando nosotros nos bautizamos, estamos entrando a la casa de Dios, donde se provee la paz. Aleluya por ese amén. Cómo me alegra que lo hayan entendido. Cuando usted cree que el que traía la paz es Jesucristo, y que eso que él estaba sufriendo ante Pilato y ante ellos, aunque está tomando su reino, está trayéndonos paz a nosotros. Por eso él se quedó callado. Él no dijo nada. ¿Por qué? Porque él no vino a acusarnos, sino a salvarnos, a pagar nuestra deuda, a pagar por el pecador. Ese es el regalo que nos trajo, la paz que el hombre no tiene en este mundo. Todo el mundo está buscando paz en todo tipo de cosas y no encuentra paz. Y no saben que la paz se encuentra en Cristo. Cuando uno dice, mira, ya estás a paz y salvo, pagaron tu deuda. Ay, Señor, por favor, envíeme ese paz y salvo por escrito. ¿Sí o no? Ustedes cuando pagan la deuda y le dan la hoja que tiene paz y salvo, uno, ay, qué felicidad. Pero no entiende que estamos a paz con Dios. Y que si usted comete hoy pecados o cosas delicias, que tiene un abogado tenemos para con el Padre, que es Jesucristo, hombre, que se sentó a la diestra del Padre para interceder por nosotros de día y de noche. Dependemos de la sangre de Jesús todos los días. Pero muchos de nosotros quieren seguir sacrificando corderos si están bajo la ley. Entonces Jesús le está diciendo, pero ¿por qué lloran por mí? ¿Por qué no lloran por ustedes? Porque es el tiempo de la vida. El leño verde o el árbol verde es el tiempo de la vida. Mire, estamos en el tiempo de la vida, estamos en el tiempo de que cuando usted entra en Jesús, por medio del bautismo, entra en Cristo para vivir en Él como vivir en un árbol verde. Un árbol que tiene vida. Dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Es decir, nosotros fuimos injertados, al entrar en el cuerpo de Jesús por medio del bautismo, estamos siendo injertados como una rama que se pone en un olivo. ¿Sí? Para tener vida en Cristo. Éramos silvestres. Éramos olivos silvestres, pero nos injertó en Jesús por medio del bautismo para que vivamos en Él, nos alimentemos de Él y entremos en Él en el reino de los cielos, llamando a Dios Padre.
Increíble. Tenemos paz para con Dios. No puede estar buscando otro tipo de paz, sino la paz que Jesús vino a traer al mundo. Él es rey de paz, Él es el príncipe de paz. Entonces, ¿por qué todavía estas mujeres lloran y lamentan? Porque están esperando, Él da la esperanza para que gobernara aquí en la tierra. Pero dijo que a mi reino no es de este mundo. Pero ¿sabe qué les voy a decir? Dijo Jesús, mire, léanlo otra vez conmigo para que entiendan. Mateo 23. Dijo, hijas de Jerusalén, 28. No lloren por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, es decir, por todos los que están bajo la ley, por los pecados que no entienden, que son pecadores, perdón. Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. ¿Por qué? Porque las mujeres van a tener que decir, ay, bienaventurado usted que no tiene hijos. Ay, menos mal que usted no lo lleva. Hay otras, ay, no, yo quiero tener hijos. Mire, va a llegar el tiempo que va a decir, bienaventuradas las que no tienen. Bienaventurado. Usted no sabe lo que es la carga de tener un hijo. Es que no es solamente la carga monetaria. Es que el que tiene paz, hacer que un hijo entienda la paz y reciba la gracia, es una maravilla que solamente Dios puede hacer. Por eso es que tenemos que suplicar por nuestros hijos. Porque aunque usted sí entiende la paz, si usted la recibió, sus hijos de pronto no. Desafortunadamente los hijos de los pastores son los que cuando han nacido en el evangelio, los hijos se convierten en el evangelio en una religión, y no garantiza que por ser hijo de pastor tenga fe, y no garantiza que porque no sea, que sea un creyente, no es que no tiene que ser pastor. Usted puede que no sea pastor, pero si nació en el evangelio y sus hijos nacen en el evangelio, fácilmente pueden caer en la religión. Si usted no entiende, si usted no les enseña la voluntad de Dios, que Él no vino solamente, es que cuando la gente piensa que solamente vino para salvarnos, entonces se vuelve un evangelio que solamente es para traer como, ay, la paz para el mundo. Entonces menosprecian porque es un regalo. Mire cuánta gente no menosprecia regalos, felicidad, nadie. Pero como es la gracia, pero no entienden que Él vino para ser rey. Y que la primera vez que Él vino a tomar su reino humildemente, por eso no se defendió ni hubo castigo para nadie. Estarían esperando estas mujeres de Jerusalén, Dios mío, haz algo, mira que están matando nuestra esperanza, y lloraban y lamentaban pidiéndole a Dios, ayúdalo, sálvalo, libéralo de esa muerte. Lo acababan de dar duro, le acaban de dar una trilla los soldados, que le arrancaron la espalda, toda la carne, lo humillaron, lo escupieron, acababa de salir de esa. Y ya entonces no podía ni siquiera cargar la cruz. Entonces Simón de Cirene lo pusieron a cargar la cruz porque ya no podía. Él no tenía casi piel en la espalda. Se la arrancaron de la tortura que hicieron. Entonces, claro, al ver eso, todo, ay, no, pobrecito Jesús. Ay, no, Señor, ¿por qué tienes que...? No llore por él. No se blasfemo. Él dijo que llore por usted. No entiende que eso es para darle vida y para traerle. No llore por él. Los que entran a ver esas películas y lloran por él, están diciendo, Dios, ¿por qué lo dejaste morir? Porque ellas estaban pidiéndole a Dios que no lo deje morir. Pero ¿qué le dijo Jesús a Pedro cuando dijo que me van a matar y que me van a crucificar? Apártate de mí, Satanás. Todos los que no quieren que Jesús muriera son Satanás. No es que Satanás no quiere ni que viva en este mundo, ni que muera en este mundo, ni que resucite en este mundo porque tomaría su reino. Nosotros nos alegramos de la felicidad que nos trajo Jesús al morir en la cruz. Él ya resucitó de los muertos, no se preocupe, Él ya no está muerto. Lloraríamos si no hubiera resucitado. La gente que llora por los que murieron es porque no resucitaron, no los vuelve a ver, pero nosotros lo volveremos a ver. Ese amén le va a saber diferente cuando lea lo que voy a decir. Por eso tenemos que llorar por nuestros hijos, porque nosotros entendemos eso, pero nuestros hijos, nuestra descendencia, y muchos de nosotros no lo entienden. Él viene por segunda vez porque Él está vivo. Dios lo resucitó de los muertos y fue y dijo, vaya, digan a todo el mundo que he recibido la potestad en el cielo y en la tierra. Vayan y digan que ya tengo el poder y la autoridad. Apocalipsis capítulo 6. Antes de Apocalipsis capítulo 6, terminemos de leer. Dijo, bienaventuradas las estériles y las que no concibieron, ni los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, cae sobre nosotros, y los collados cubrirnos, porque si al árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Es decir, si hacen esto cuando vengo a darles vida, cuando ya no hay nada que hacer, ¿qué se podrá hacer? Apocalipsis capítulo 6, para terminar. Apocalipsis capítulo 6, y por eso es que vamos a orar mucho. Vamos a leer desde el versículo 1, son 15 capítulos. Mire las señales, porque Jesús ya murió, ya resucitó y ya está en el cielo. ¿Y qué esperamos? La segunda venida.
En la primera venida lo humillamos, los hombres lo humillamos, lo escarnecimos. Y Él dijo, ustedes no lloren por mí, lloren por lo que les va a pasar a ustedes y a sus hijos si no creen en lo que estoy haciendo. ¿Me comprende? No lloren por mí, lloren por ellos. Porque es el tiempo de la vida. Pero cuando ya no hay tiempo de la vida, sino que es cuando se ha quitado el Espíritu Santo, ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Entonces hay 7 sellos que se han venido quitando poco a poco antes de la segunda venida de nuestro Señor, cuando venga por segunda vez. Y que ya viene con poder y autoridad. Y es esto que dijo también en Apocalipsis capítulo 6. Dijo, y vi el Cordero que abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno, ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, no voy a hablar de cada caballo porque es muy complicado. O sea, nos demoramos y ya llevamos 50. Sí, pero otra prédica lo haremos. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar, ¿qué? De la tierra la paz, que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí, es que fíjate que aquí no va a haber paz. Va a haber un tiempo de guerras y rumores de guerra que dice Mateo 24, oiréis de guerras y rumores de guerra. Aquí está diciendo que va a quitar la paz. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí el caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en su mano, y una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el olivo. Eso está diciendo, va a haber un tiempo en que el anticristo se va a montar sobre una plataforma de paz. O sea, tiene que hacer paz con todo el mundo, pero esa paz va a ser quitada, porque eso no sirve. Es una paz humana, no es la paz que viene de Dios. Y fuera de eso, va a venir un tiempo de mucha hambre, mucha escasez, que la gente va a costar. Con lo que compra una libra de harina, puede comprar 3 de cebada. ¿Usted qué come? ¿Pan o sopa de cebada? Con sopa de cebada se llena, pero con pan ya no habrá para comer. O come pan y come poquito, o toma sopa de cebada para llenarse. O sea, va a haber escasez, va a haber hambre. Por eso usted dice, bienaventurados los que no van a tener hijos. Porque es que uno ver a sus hijos morirse de hambre y ver que no van a tener paz. Entonces lloro por mí y por mis hijos, porque estos sellos están aconteciendo. Esto es lo que está pasando. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del ser viviente que decía, ven y mira, y miré y un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía el nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la tierra, sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con filo y con las fieras de la tierra. ¿Eso espera usted para sus hijos? Pero eso es lo que viene. Jesús dijo que eso va a pasar antes de su segunda venida. Luego dice, cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgarás y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se cumpliese el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habrían de ser muertos como ellos. A mí me alegra tanto cuando una gente da su vida por causa del testimonio. Este fin de semana conocimos a Ángela Hernández y a su esposo, muy queridos, pero es una persona que tiene un valor muy grande. Esa mujer, yo era seguidor de ella, pero porque veía o he visto pues cómo ella defiende la familia y la palabra. No es fácil en una sociedad completamente corrupta, llena de politiqueros y toda esa vaina, que obviamente está tratando de defender algunas cosas de la palabra de Dios que dice, por lo menos la familia, porque es que Dios estableció la familia primero que todo. Cuando creó al hombre y a la mujer, dijo que se multipliquen, creó la familia, luego creó un estado por medio de Israel, y luego fundó la iglesia. O sea, son obras de Dios. Dios hizo la familia, hizo el estado e hizo la iglesia, y eso lo quiere destruir el diablo. Y esta mujer es una abanderada por la familia. Porque si la familia permanece unida por medio de la palabra en la fe, pues por lo menos se puede conservar el Estado y la iglesia. Es una mujer muy valiente y me dio mucha alegría conocerla. Nos conmovimos, tanto yo con la palabra como con su testimonio. Yo tenía muchas ganas de conocerla algún día. No pensé que Dios me hubiera dado esa oportunidad este fin de semana de conocerla. Pero agradezco mucho que los conocí, y mi voz solamente fue para animarlos que sigan adelante, porque va a haber muchos muertos. Y no importa si ellos tienen que poner su vida por el testimonio de la verdad. Eso es lo que les dije, tienen que tener el valor.
porque ante reyes y gobernantes seremos llevados por causa de su nombre. Y ellos no están siendo llevados como pecadores, sino porque Dios les está permitiendo que lleguen hasta esas alturas para dar testimonio de la verdad. Y si los matan, pues que los maten. Aquí está diciendo que los van a ser vestidos y son los primeros en resucitar. No les deseo la muerte, pero si lo hagan, que lo hagan porque lo están haciendo por una causa, por el nombre de Jesucristo. Sí, y nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Dice, porque se le digo, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió como toda en sangre, y las estrellas de los cielos cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer a sus hijos cuando es sacudida por el fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se conmovió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, ricos, capitanes, los poderosos, todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos ¿de quién? Del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Es que Jesús no se defendió antes de ir a la cruz. Pero cuando venga, un día va a haber el día de la ira del Cordero. Ustedes no quisieron la paz que yo les dije. Ustedes mataron a Jerusalén. ¿Cuántas veces no quise juntarlos? ¿Cuántas veces no los llamé? Como una gallina a los pollitos. Es decir, debajo. El que habita bajo el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Cuando nos bautizamos estamos entrando en Cristo para estar como los pollitos debajo de la gallina. Por eso nos bautizamos, para estar bajo sus alas. Pero nuestros hijos y nuestra descendencia no quieren. Para bautizarse, ay no, déjeme pensarlo. Entonces quiere decir que no ha recibido la paz que Dios da por medio de la muerte de Jesucristo. No ha entendido la resurrección y no ha entendido que un día de la ira vendrá. Ahorita no pasa nada, usted los ve blasfemando, gritando y menospreciando, pero un día vendrá este día, porque todo se ha cumplido como está escrito. Oremos, oremos por nuestro espíritu, oremos por nosotros mismos y por nuestra descendencia, para que no menosprecien la gracia de Dios, la paz que Dios trajo como regalo. Oremos para que nosotros entendamos que estamos viviendo en Cristo y que nosotros no somos los que estamos bajo la ira de Dios, pero muchos están abandonando la fe, muchos están abandonando la sangre, muchos están dejando de tener la paz. Muchos están entregando los placeres de este mundo. No quiero decir que nosotros no estamos viviendo en este mundo. Mire, nosotros vivimos en este mundo. Tengamos felicidad también, paz. La paz de Dios llega hasta eso. Hasta poder disfrutar la comida, una reunión, todo eso. Pero nunca se olvide que donde usted esté tiene que estar llevando la sangre de Jesucristo. Siempre tiene que estar llevando la paz de Dios. Porque, y si no, ellos van a esperar ese día de la ira. Así que nosotros oremos por nosotros, por nuestro espíritu. Si usted quiere arrodillarse, si usted quiere llorarle, como dice acá, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino por ustedes, por sus hijos, hágalo. Pero clámele y dígale que lo salve. Jesús, Señor Jesús, ayúdanos por favor. Obra en nosotros, Señor. Obra en nuestra descendencia para que no caiga en la tentación, Señor, de ser arrastrado por la corriente de este mundo. Perdónalo, Señor. Perdona a nuestros hijos, Señor, que han menospreciado tu paz, tu gracia, Señor, tu sangre. Ayúdanos por favor para que ese día de la ira del Cordero no venga delante de ellos, Señor, sino que puedan tener paz, Señor. Antes de tu segunda venida sean los que somos vestidos de vestiduras blancas, Señor. Que si tenemos que dar nuestra vida, Señor, como si fuera una ofrenda, Señor, agradable a ti, que el derramamiento de nuestra sangre por causa de su nombre, por causa de santificar el nombre de nuestro Dios y Padre, pues que venga, Señor. Pero que nosotros no seamos de los cobardes, Señor, que se unen a los de este mundo para menospreciar tu sangre, para menospreciar tu nombre, para menospreciar tu gracia y tu paz, Señor. Que nosotros en este mundo no tendremos sino aflicción, no tendremos paz. Pero que no seamos de los que digamos más adelante, bienaventurados los que no parieron, los que no amamantaron, los que estériles, que nosotros no seamos así, sino que salva a nuestros hijos, Señor. Porque ya nuestras esposas dieron a luz, porque ya nuestras mujeres también han dado los hijos, Señor. Ayúdanos para que nuestros hijos también entren en Cristo, entren en el Rey de Paz, sean injertados en Jesús.
Ayúdanos, por favor. Perdónalos, Señor. No saben lo que hacen cuando se alejan de ti. Perdónalos, Señor. Perdónalos, Señor. Dales una oportunidad más. Dales una oportunidad más. No solamente a mí, sino a mi descendencia, a mis hijos, a mis nietos, aún los que no han nacido, Señor. Que mi oración sea la oración que se dice en este mundo y en este tiempo, pero que perdure, que no te olvides como no te olvidaste de Abraham a través de los años, Señor. Que también encuentre los hijos de mi fe, Señor. Que también de mis hijos y de mi descendencia salgan los que tienen fe, Señor. Que no salgan hijos de la ira, que no salgan hijos del infierno, que no salgan hijos de la muerte, sino hijos de la vida. Hijos que de este tiempo de la vida, Señor. Porque en el tiempo de los leños secos no habrá sino fuego y consumación de todas las cosas, Señor. Ayúdanos, por favor. Que 3 cosas se van a cumplir y la primera ya se cumplió. Tú tomaste tu reino y has de venir nuevamente a juzgar a vivos y muertos. Ya deshiciste las obras del diablo, pero el diablo va a ser condenado y lanzado al infierno. Ayúdanos, por favor, que en este tiempo que nos queda, lo que nos resta de la gracia, nuestra familia, nuestra descendencia, reciba el regalo, Señor, de la gracia, de tu paz, de tu amor, de tu felicidad. Obra con poder, Señor, sobre mi familia, sobre mi descendencia, sobre mi esposa, sobre mis hijas, sobre mis nietos. Ayúdalos, por favor, que no se pierdan. Ayúdalos, por favor, que nuestro clamor sea no por ti, Señor, sino que el clamor sea por nuestra familia, que nosotros no tenemos tristeza por nosotros, sino tristeza por los que no te van a conocer, los que menosprecian tu paz, tu amor, tu sangre. Ayúdanos, por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.